Buenas tardes, hermanos. El diablo ha venido a matar, robar y destruir. Es decir, es un ladrón, es un asesino y es el destructor. Mas sin embargo, en la palabra de Dios tiene otros adjetivos, tiene otros nombres, estrategias que él utiliza. Y de acuerdo a esa estrategia toma ese nombre. También es llamado el tentador. El tentador. Y quiero decirte que la tentación es una de sus principales armas que le han funcionado a través de los siglos. Podemos recordar que en el Edén al principio fue la estrategia que él utilizó, con el único propósito que la humanidad cayera. La tentación es un arma poderosísima, sutil. Quitémonos la idea de que en esta guerra se va a librar una batalla donde el diablo nos va a atacar con bombas, con armas físicas. No, lo va a hacer en forma sutil, por medio de la tentación. En ocasiones ciertamente va a provocar accidentes, pero voy a decirte algo. Si tú eres un hijo de Dios, la tentación debe de ser una prueba, porque el Señor quiere ver de qué estás hecho para llevarte a otros niveles. Si tú superas la prueba, el Señor te va a utilizar más. Te va a llevar de gloria en gloria, pero tienes que pasar por la tentación. Porque la tentación es un proceso que te lleva al crecimiento, donde tú sales vencedor en contra del enemigo. El enemigo va a estar ahí siempre utilizando esta arma en contra de nosotros y debemos de estar bien atentos. Jesús fue tentado, fue llevado al desierto, a un lugar apartado, donde el Espíritu de Dios, qué interesante, porque habla que Dios mismo lo permitió para ser enseñado, que va a tener un enemigo siempre listo para ver la forma en que caiga. Jesús pasó la prueba. Y no fue una prueba fácil. Estuvo en ayuno 40 días. Y se le presentó Satanás ahí en el desierto para ser tentado. De una y de otra forma. Pero él pasó la prueba. Y salió victorioso en contra del enemigo y nos enseña grandes lecciones que tenemos que ver. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Y en ese momento, cuando él tuvo hambre, viene el enemigo y le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió: escrito está. Él le puso la palabra inmediatamente en contra de la tentación. Ahí está una enseñanza. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Insistió el diablo y lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, autoridad y gloria. Estamos hablando de fama, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Eso fue lo que le dijo el diablo. Habla de autoridad,
estar en un lugar de preeminencia, de tener mucha fama, de tener dinero. ¿Sí? Fíjate las estrategias: fama, gloria, dinero. ¿Sí? Y él le dice: a mí me ha sido entregada y a quien quiera se la doy. Si te postras y me adorares, todo esto será tuyo. Respondiendo, Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor servirás y al Señor adorarás, solamente a Él. Tenemos que estar bien atentos, hermanos. Esta es una lección de vida. La tentación va a estar ahí. La Escritura lo dice. Dice que cuando terminó de tentarlo, se fue por un poco de tiempo. Lo dejó en paz, pero dice que por un poco de tiempo. Significa que Jesús fue tentado todo el tiempo, no nada más en ese momento. Y a nosotros también. La tentación tiene un propósito: de que caigamos de la gracia del Señor. El propósito principal es de que peques. Al pecar, recordemos que las Escrituras dicen que el pecado lleva a la muerte, y a la muerte eterna. Es decir, siendo un hijo de Dios, podemos caer en pecado. Ciertamente el Señor nos perdona, pero nos podemos alejar tanto que podemos perder la salvación. Es un arma, es una estrategia bien diseñada que podemos el día de hoy tomarla en cuenta. Descubrir que detrás de esas tentaciones está el diablo. Ahora, el pecado, dígame si no, hermano, el pecado es deleitoso, sabroso. Nos gozamos mientras estamos ahí pecando. Porque si el pecado fuera como hacerte una herida o quemarte un dedito, ¿sabes cómo se siente el quemarte un dedo? ¿Cuánto duele? Si el pecado fuera así, nadie lo haríamos. Pero el pecado es deleitoso, se siente bien hasta que llega la luz. Y recordemos la escena de David cuando él estaba en guerra, mandó a la guerra a su ejército y él se quedó a gozar del palacio durante mucho tiempo, y él caminaba y estaba de ocioso. El ocio, vamos a decirlo, es el padre de todos los vicios. Por eso debemos estar ocupados, nuestra mente. Debemos de estar estudiando la palabra, debemos de estar orando para no caer en tentación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la carne es débil, pero el espíritu está presto. El espíritu es el fuerte de nosotros. Pero si le damos rienda suelta a la carne, a todo lo que se nos ocurra o lo que viene a tentarnos, vamos a caer en desgracia, vamos a caer en pecado y vamos a perder la salvación. David estaba ahí en palacio, en la terraza, y en ese momento ve a una mujer. La vio una, la vio otra, y fue tentado en el ámbito sexual. Pon mucha atención, porque la tentación en el ámbito sexual, el enemigo la utiliza constantemente y ha logrado a través de los tiempos tumbar grandes pilares de la iglesia que en un momento de tentación cayeron. A lo mejor yo creo que es cierto que Dios los perdona y los restaura, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Cuando superamos la tentación, nos hacemos más fuertes. Mira, David le llamó a esa mujer, y ella era una mujer casada. Y él estuvo planeando cómo hacerle para estar con esa mujer, y ella no quería hacerlo, pero era el rey.
Mandó al frente de batalla a su esposo para que fuera muerto. Y ella, o él y ella tuvieron relaciones sexuales y quedó embarazada, en fornicación, en adulterio, en pecado. Cayó en pecado por el ocio. Fue tentado y no soportó la tentación. Pero sucede algo, hermanos, cuando somos seducidos, porque esa es la palabra, seducción por el pecado. En cualquier ámbito, estamos hablando ahorita del ámbito sexual, somos atrapados. Caemos en una red donde no podemos salir tan fácilmente y nos olvidamos de Dios. Tan es así que David durante más de 9 meses se olvidó de Dios. A lo mejor oraba, a lo mejor cantaba, pero todavía no era confrontado con su pecado hasta que fue descubierto. Hasta que fue descubierto. Y así nos pasa. Allá andamos, ¿verdad? Que todo lo podemos. A lo mejor estamos defraudando económicamente porque la tentación también viene por el dinero. Estamos coqueteando con una mujer día tras día y sabemos que estamos pecando, pero estamos siendo atrapados, estamos siendo fascinados y caemos en lo que es el preámbulo, porque el pecado es el preámbulo de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Tenemos que tener mucho cuidado. David no se acordó de Dios hasta que viene la confrontación, hasta que es descubierto. El profeta de Dios, por medio de parte del Señor, lo confronta con su pecado. Y ahora sí, órale, pide perdón, ayuna, está ahí, ¿verdad? Pero el Señor le dice, va a morir ese niño que es producto del pecado. Y David se desgarra, se duele y llora, se hinca arrepentido. Pero después, cuando ya fue descubierto, viene el arrepentimiento. El Señor, sin embargo, cumple ese propósito. Murió el niño, pero cuando él ya ve que su hijo muere y todas las súplicas y pedirle al Señor no funcionó, él se lavó, se vistió otra vez como rey y siguió adelante. Pero fue una gran lección que hoy el Señor nos está dando. Podemos ser tentados en el área sexual, podemos ser tentados en la área económica, haciendo fraude, robando dinero. Podemos ser tentados en otra área. Quiero decirte algo, el enemigo te conoce, no que sea omnisciente y que todo lo sepa porque no es Dios, pero él te conoce, de qué pie cojeas, cuál es tu área débil, y en esa área es donde él va a estar ahí. Porque cuando Jesús fue tentado, dice que el diablo se fue por un poco de tiempo. Se puede alejar, puedes estar firme durante 1 año, 2 años y dices, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Porque de que vas a ser tentado, vas a ser tentado. Y puedes durar mucho tiempo ahí firme, pero basta un momento de debilidad. Te lo aseguro que el enemigo va a seguir insistiendo. ¿Qué hacer? Somos humanos. Hablamos de que somos carne y habla de los deseos humanos. La naturaleza humana caída que tiende a fascinarse, tiende a atraparse por medio del pecado. Piénsalo, hermano. Piensa. ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos firmes? Estaba comentando el día de ayer precisamente que la vida del cristiano es una vida de
de resistencia, o como una carrera de resistencia, donde vamos a ser atacados una y otra y otra y otra vez. Pero yo cambiaría esa palabrita, atacados en una guerra, sino más bien seducidos, para ser jalados hacia el despeñadero y perderte para siempre. El enemigo tiene ya una sentencia. Él está vencido. Él está condenado al infierno eterno. Pero mientras sucede esto, Él te va a tratar de atraer, de seducirte con cosas sutiles por medio de la tentación. Su nombre es hoy el tentador. En la palabra de Dios nos dice en Mateo 26:41, velen y oren. O sea, están diciendo, manténganse alerta contra las acechanzas del enemigo. Manténganse alerta con sus oídos, con su vista. ¿De dónde proviene ese ataque? Dice, orar. Mantente en oración. Siempre hablando con Dios en tu mente, con tu boca, alabándole al Señor. Orar es estar en su presencia, en el trabajo, sobre todo en el trabajo, cuando sales de tu casa, cuando sales de la iglesia, estar orando constantemente y leyendo su palabra. Dice, para que no entres en tentación. El espíritu humano es el que está en contacto directo con el Espíritu de Dios. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto a tener esa relación con Dios, pero la carne, la condición humana es débil. Es débil. No puedes estar constantemente exponiendo nuestra carne a la tentación, porque tarde o temprano vas a caer. Pablo nos recomienda, huye de la fornicación, aléjate de todas las pasiones juveniles, aléjate cuando aparezca inmediatamente. No te creas el fuerte, tú te conoces bien. Algunos flaquean en el área sexual, otro en la área económica, otro en la fama, en la tentación del orgullo. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la área tuya que el enemigo se ha fortalecido y constantemente te quiere atacar? Lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. Tienes que estar firme. Y como dice Pablo, huye. No es de cobardes huir. En una guerra de este tipo no es cobardía. Es decir, reconozco mi debilidad en este momento y no puedo confrontarme directamente porque voy a perder y me van a vencer. Qué interesante que el Señor nos dice que cuando el diablo termina la tentación, se va. Ahí está, resistes y él se va, pero dice por un poco de tiempo. Él va a seguir insistiendo. Pero no te quejes, esa es la condición humana. Fíjate lo que dice en Corintios. Nos dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos da la salida cuando somos tentados. Nos dice muchas estrategias. La oración, orar inmediatamente, estar nuestra mente ocupada leyendo su palabra, haciendo cosas correctas. ¿Sí? Pero fíjate, tenemos que resistir, pero Él no nos va a dejar, nos va a dar una salida para que podamos superar esta prueba, a diferencia
de los que no somos hijos de Dios. Los hijos de Dios, para cuando somos tentados, Dios llama que es una prueba, y la prueba te lleva a la paciencia, te lleva a un nivel más alto de gloria. El Señor te quiere preparar para cosas mayores. Por eso puedes recibir la tentación. Dios permite la tentación. Dice su palabra ciertamente que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Así lo dice. Pero permite ser tentado para ser probado de qué estamos hechos y en quién creemos. Si nos mantenemos firmes, el enemigo se va por un poco de tiempo y el Señor nos sube el nivel de gloria, de espiritualidad. Gloria a su nombre. También nos dice en su palabra, porque los que quieren enriquecerse, que esa es otra tentación, el constantemente estar pensando en cómo me enriquezco, vemos la oportunidad y a veces esa oportunidad no es lícita, es fraude, es cohecho, es soborno, y caemos en la tentación. Dice la palabra que caemos en lazo, somos enlazados, difícil de salir. ¿Y quién pone ese lazo? El enemigo. Te atrapó, así como se atrapa a un animal. Es atrapado y después jalado para sus fines, para sus propósitos del enemigo. Y en muchas codicias, dice, necias y dañosas, que hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. ¿Es malo desear superarnos económicamente? Claro que no, hermanos, pero toda bendición viene de Dios. La economía, la prosperidad, dice su palabra, que la prosperidad, la riqueza que viene de parte de Dios no empobrece y no atrae o no trae para nosotros tristeza. Él es el que enriquece. Si estamos bien situados, yo recibo una oportunidad de trabajo, un ascenso y recibo más dinero, es correcto. Y pensar en superarme para recibir más dinero no es malo. Pero si lo hacemos cayendo en la tentación del soborno, del cohecho, del fraude, eso está mal. O de dar, como lo dice muchas veces en la palabra, que eres vendedor y das menos, o pones una balanza falsa que mide mal y engañas a la gente. Eso está equivocado. Caes en lazo y al final eres destruido y perdido para siempre. Fíjate lo que dice la palabra también en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, tentación, prueba para los hijos de Dios, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabes? Dice Pablo, el Señor libra de la tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. A los injustos, a los que reniegan de Dios, a los que no quieren saber nada de Dios, pueden ser hasta muy ricos, hermanos, pero la forma en que se enriquecieron puede ser que no sea la correcta, y al final va a ser final de perdición, aunque lo veamos muy prósperos. Hermanos, tenemos que poner atención. Y nos dice en Hebreos, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos que pedir ayuda, no hacernos los fuertes. Dios nos ayuda porque sabe nuestras condiciones. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, sino que sí lo hace. Sino uno que fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo. Y algunos nos podemos escandalizar. ¿En lo sexual? Claro que sí. ¿Qué es todo? Todo. Igual que tú y que yo, era humano. Pero dice la palabra, sin pecado. Sin pecado. Y tenía que vencer
en este mismo cuerpo al pecado para exhibirlo públicamente, y que Él era digno de ser sacrificado como cordero en la cruz para el perdón de todos los pecados de cada uno en el mundo. Gloria a su nombre. Pero pasó por un proceso de preparación donde iba incluido el que iba a ser permitido por el diablo, permitido por Dios al diablo que Jesús fuera tentado. Fue un proceso doloroso, un proceso muy fuerte, muy duro. Sin embargo, el Señor, dice la palabra, que fue prueba superada. Gloria a Dios. Si nosotros vencemos, el Señor nos va a dar la corona de vida que está destinado para cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabes que el enemigo recorre el mundo junto con sus aliados, con todos los demonios, que son miles, millones, para poder tentar a la gente de una y de otra manera? Ese es su trabajo. Esa es la guerra. La tentación siempre está cerca de nosotros, y le ha funcionado a través de los tiempos, una y otra vez, y debemos de estar bien atentos. El enemigo recorre la tierra. En ocasiones pasa por un lugar, vamos a decir, un prostíbulo, o llega a una cantina donde se mueve drogadicción, donde se mueve alcoholismo, borrachera y toda cosa mala. Pasa por ahí el enemigo. ¿Y qué dice? No voy a llegar ahí, porque todos ya son míos. Son míos. ¿Para qué los voy a tentar? Es más, entre ellos mismos se tientan. No necesitan de un diablo, no necesitan de un demonio. Cuando ya está bien arraigado el pecado, hermano, nos enlistamos en las filas del enemigo y participamos, compartimos ideales, compartimos unas formas de pensar erróneas, hablamos, miramos, y no solamente eso, promovemos el pecado y somos agentes de tentación. Hacemos lo que es nuestro líder, el diablo. No debemos de caer en eso, hermanos. Dios es bien claro: no te hagas el fuerte, huye de la tentación, huye. Tú te conoces bien, sabes tus debilidades, no estés cerca de la tentación, sepárate inmediatamente. Cuando venga un pensamiento, porque también ahí es donde se maquilan, ¿sí?, los pecados por la concupiscencia. Concupiscencia, esta palabrita que significa deseo de bienes materiales excesivos y deseo exacerbado sexual, desbordado. Y eso lo tenemos y debemos de mantenerlo a raya, porque nos produce el pecado por nuestra condición humana. Nos dice el Señor el día de hoy: ora, mantente en oración, mantente alabando, ve a la iglesia a escuchar predicaciones, lees la palabra, pero especialmente ora. Estoy siendo tentado en este momento, Señor, ayúdame, porque solo no puedo. Necesito, Señor, que me ayudes. Estoy siendo tentado más allá de lo que puedo soportar. Sin embargo, el Señor nos dice: hey, la tentación es humana y yo te voy a dar la salida. Te voy a dar la salida, pero tú mantente orando. Mantente orando. Y termino diciéndote: poderoso es Dios para socorrernos
y librarnos de toda tentación. Como dice el Padre nuestro, líbranos de la tentación. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. Muchas gracias, hermano. Que tengan buenas noches. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar.